Buenos días, profesora. El día de hoy a nuestro grupo le viene a hablar sobre la movilidad sostenible. Esta exposición está realizada por Juan Sebastián Blanco, Diego Alejandro Rey y el que les habla, Peter Joseph Cáceres. Está basada en la ponente del ingeniero José David Ávila. La movilidad, en términos básicos, es la posibilidad de trasladarse de un lugar A a un lugar B como destino final. Entonces, si bien la movilidad es este término básico, ¿sí? Como lo podemos entender a grandes rasgos, es aquello que se le puede definir como un sistema que está conformado por tres subsistemas, como se puede ver acá en pantalla, que es el sistema del subsistema de transporte, el subsistema vial y subsistema de circulación. En el subsistema de transporte encontramos que el tema que le compete son los modos de transporte y analiza cómo se mueven. En el subsistema vial encontramos que su tema es la infraestructura y analiza por dónde se mueven. Y la circulación, como tercer subsistema, le compete el tema de tránsito y analiza qué tanto se mueven. Entonces, para tener un ejemplo claro y asociarlo con algo, podríamos decir que el transporte es un bus, ¿sí? Un bus que transporta a varias personas. La infraestructura o la parte vial sería la vía por la que transita ese bus, y la circulación pues es esa masa de personas que se movilizan en el bus. Entonces, hay otros aspectos que hay que mirar, que por ejemplo, los modos de movilizarse son caminando, son utilizando vehículos motorizados como los carros, los buses, las motos, todo lo que tenga que ver con motor. Y vehículos no motorizados, que son las bicicletas y es a pie. Por otro lado, hay unos aspectos que son totalmente inherentes, que no los podemos separar de este término de movilidad, que son los consumos. Se consume un tiempo para desplazarse, se consume espacio, se consume energía, se consume dinero. También existe un impacto que es el efecto barrera. En este caso, el efecto barrera, explicándolo en pocas palabras, es que si yo estoy sentado en esta silla, otra persona no se puede sentar en este mismo lugar y por eso le estoy quitando pues la posibilidad. Eso sería más o menos como un efecto barrera. Por otro lado, tenemos como impactos los accidentes y la contaminación que generan pues los vehículos motorizados. Dependiente de disponibilidad de tiempo, horarios, sí, puede ser esas ventanas de tiempo que dice, por ejemplo, a las 6 de la mañana, es distinto el tráfico, perdón, que puede ser a las 2 de la tarde o así. También está la capacidad de afrontar costos y por último la condición física del viajero, que no es lo mismo una persona de 80 años a lo que puede ser una persona de 18 años. La sostenibilidad se refiere por definición a la satisfacción de algunas necesidades actuales sin comprometer, digamos, las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las de ellas, ¿sí? De modo que se garantice o se dé un equilibrio entre, digamos, un crecimiento entre varios factores que están dentro de la sociedad, como son el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, ¿sí? Como ese modo de progreso que mantiene ese equilibrio entre el hoy sin poner, digamos, en peligro o sin dañar los recursos del mañana. Luego empezaríamos a hablar de la movilidad sostenible. La movilidad sostenible no es nada más ni nada menos que la unión entre la movilidad y la sostenibilidad en un mismo significado, en una misma definición. Entonces se tiene como movilidad sostenible el hecho de moverse de un punto A a un punto B, como inicia con nuestro compañero Diego, pero de una manera en la cual no se afecte ni la parte social, ni la parte económica, ni la parte ambiental, que es el significado que nos da nuestro compañero Juan. Entonces es la unión de esos dos factores lo que genera la movilidad sostenible, que va muy de la mano a la parte ecológica, ¿sí?, y a la parte de uso de medios de transporte los cuales no contaminen y sean más amigables, no solamente con el medio ambiente, sino con la parte social misma. Luego de esto pasaríamos a los tres tipos de ciudades.
Existen, pues como venía diciendo, tres tipos de ciudades: ciudades para la gente, ciudades para los peatones y ciudades para los biciusuarios. En primer lugar tenemos las ciudades para la gente. Las ciudades para la gente es algo bastante interesante, ya que pues uno dirá, pues listo, una ciudad es para la gente, ¿no? De por sí, pero no es así. Una ciudad hoy en día en su mayoría está creada para un automóvil, para edificios muy altos y no a escala humana. Escala humana es algo que nosotros podamos decir que es a nuestra altura, a nuestro nivel. Si uno se para al lado de un edificio de 40 pisos, uno va a quedar como si fuera una hormiga al lado de un elefante. Y esto no debería ser así, ya que en la misma ciudad, los mismos automóviles y todo en lo que nos rodeamos debería ser a escala humana. Debería ser una ciudad para la gente, donde lo más importante sea la sociabilidad entre las personas. En la ciudad de los peatones es importante mencionar esto que se afirma en la Carta Internacional de World 21, que dice diseñar las calles para las personas y no solamente para los conductores, reconociendo que las calles son espacios dedicados a hechos tanto sociales como a los de transporte y que por lo tanto necesitan un diseño socialmente adaptado mediante una ingeniería y incluir la reordenación del espacio vial, implementar las áreas de prioridad para el peatón y crear entornos libres de vehículos para ser disfrutados por todos, fomentando así la interacción social, el juego y el recreo de adultos y niños. Entonces, según la afirmación generada por la Carta Internacional de World 21 y en concordancia con el PMEP, que es el Plan Maestro de Espacio Público, se busca un beneficio a favor de los andenes, siendo estas superficies que están destinadas a la circulación peatonal y que permiten articular el acceso a los espacios públicos, las edificaciones y los sistemas de transporte. Seguiríamos con las ciudades para los biciusuarios, ¿sí? Ya hablamos de las ciudades para las personas. Ahora vamos a hablar de una ciudad para un modo de transporte que es amigable con el medio ambiente y el cual es altamente sostenible, el cual son las bicicletas. Las ciudades para los biciusuarios se centran en el hecho de que debemos reducir el espacio pues, que utilizan los automóviles para aumentar el espacio con el cual se pueden utilizar las bicicletas, especialmente en este caso. Hay una ciudad cumbre en la utilización de bicicletas, cual es la ciudad de Copenhague, ¿sí? Ambas imágenes, las cuales podemos ver acá, son de la ciudad de Copenhague. La primera representa pues una vía normal, se ve bastante bien, donde hay un bicicarril especial para que las bicicletas y los biciusuarios no sufran ningún daño ni ningún peligro, pero esto trae muchos beneficios, ¿sí? Esto trae bastantes beneficios para las personas, para la salud, para la convivencia, etcétera, etcétera, pero trae también contratiempos. Esta imagen de acá también es de la ciudad de Copenhague. Y como podemos ver, no todo es color de rosa, por decirlo de alguna manera. También vemos una problemática muy grande y es el hecho de que se tiene que tener una muy buena administración para que la gran cantidad de bicicletas, ya que la gran cantidad de bicicletas que se utilizan sean pues correctamente almacenadas y pues guardadas, ya que pues una bicicleta normalmente solamente puede transportar a una sola persona, o sea que por habitante debería haber más o menos una bicicleta, lo cual pues hace que al momento de movilizarse, pues al guardarse que de esta manera. Entonces también se tiene que tener una buena administración en este sentido. Luego continuamos con... En el caso de Bucaramanga, es posible implementar cualquiera de las estrategias que vamos a mencionar más adelante y que también se mencionaron en la exposición del ingeniero José David Ávila. Hay un problema y es que existe un gran pero, y es lo difícil que puede llegar a ser el imponer algunas de estas mentalidades en Bucaramanga por parte de la cultura. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque en cualquier parte del mundo donde se quiera imponer algo de una manera no burocrática, genera inconformismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a la sociedad bumanguesa de los beneficios que traen estas estrategias para contrarrestar así la problemática que aqueja a la ciudad y sus componentes sociales, económicas y medioambientales. Luego continuaríamos con las estrategias. La ciudad en 15 minutos es una idea planteada por el arquitecto Carlos Moreno, ¿sí? Colombiano, que actualmente reside en Francia, y se plantea una idea llamada la ciudad de los 15 minutos, la cual esta dice
que todo lugar al que debamos movilizarnos o a todo lugar en el que debamos nosotros hacer nuestras tareas cotidianas, se pueda cumplir todo esto en un tiempo de 15 minutos. Un ejemplo, digamos, de mi casa al trabajo 15 minutos, de mi casa a la universidad 15 minutos, de mi casa a algún lado donde yo tenga que hacer alguna necesidad o alguna cosa, se base en este criterio donde se cumplen 15 minutos. Esta propuesta se llevó a cabo en la ciudad, en París, de modo que se revitalizó, digamos, los barrios y el progreso económico de todas las entidades que de alguna forma ofrecen algún servicio a la persona. Entonces se deben tener cuatro criterios. Primero, redescubrir todos los recursos de proximidad. Segundo, utilizar los metros cuadrados existentes de la mejor manera posible. Tercero, darle a cada lugar múltiples usos. Y cuarto, apropiarse del espacio público para hacer de él un lugar de encuentro de vida. La estrategia de la pirámide de movilidad, podemos reconocer un grado de importancia que tienen los motorizados en el desplazamiento de los seres humanos, siendo prácticamente la base, y después tenemos la bicicleta y tenemos pues el caminar. Lo que queremos hacer es invertir esta pirámide para que tenga el fin de lograr ciudades para la gente, como se mencionó anteriormente. Entonces esto se puede lograr en ciudades donde todo está relativamente cerca, y Bucaramanga de cierta forma es una de estas ciudades en donde todo queda relativamente cerca. Por última estrategia tenemos la supermanzana. ¿Sí? La supermanzana es una idea o es un planteamiento de ciudad y de movilidad utilizada en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. ¿Sí? Esta ciudad implementó la idea de supermanzana, con la cual pues se redujo la cantidad de vehículos en circulación, redujo la contaminación y redujo otros factores de suma importancia hoy en día. ¿Y cómo lo hizo? La idea de la supermanzana es bastante interesante, en la cual es como englobar o unir una zona, ¿sí? Una zona por la cual la cantidad de autos que circulan por ella es muy baja. ¿Por qué? Por el hecho de que esta zona, esta supermanzana, que es esta zonita de acá, va a estar rodeada por 4 vías, ¿sí? Por esta acá, esta acá, esta acá y esta acá. Estas vías son como las que conectan a la ciudad de forma principal, y lo que sucede con el flujo vehicular es que si un auto quiere pasar por esta parte, al momento de entrar solamente va a poder salir a su misma vía. Esto genera que pues los autos no puedan recortar espacio o hacer otras maniobras, las cuales normalmente hacen en las vías, ¿sí? Por las cuales se podrían meter por este carril, llegar hasta esta vía, y por lo tanto se redujo la cantidad de vehículos que circulaban por esa zona. De esta forma, esa pequeña parte, esa pequeña porción de la supermanzana se volvió más sociable y se volvió más humana, en el sentido de que se pudo entrelazar más los lazos entre, por ejemplo, vecinos o allegados o conocidos. Los niños hasta pueden llegar a salir a jugar en las calles, lo cual es bastante bueno. Y ya por último, quiero hacer cierre con esta frase que dice: nos estamos dando cuenta que si más gente camina y usa la bicicleta, tienes una ciudad más viva, habitable, atractiva, segura, sostenible y saludable. Entonces, ¿qué estás esperando, Jan Hell? Y muchísimas gracias, profe.